brille y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. La gloria del Señor sea contigo y con tu casa en este día. Hoy es el día del Señor, el día de la buena voluntad de Dios. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, y siempre que abrimos nuestra boca es para glorificarlo y para contar las maravillas de su amor. Dios te ama, ama a tu familia y tiene un propósito contigo. Creemos en la providencia del Señor y en su propósito perfecto. Creemos que si tú estás en comunicación con nosotros a través de este medio es porque así lo ha querido el Señor. Y es por eso que en su nombre te bendecimos a ti, a tu casa, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, la porción bíblica de estudio en este día se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 2, los versos desde el 8 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Compartía con ustedes que ayer meditaba acerca del nacimiento de Jesús sin la intención de que iba a predicar acerca de esto, pero el Espíritu conmovió mi corazón y leí estos pasajes, estos capítulos 1 y 2 de Lucas y también de Mateo, con lágrimas, y fui muy conmovido, como si fuera la primera vez que leyera la palabra de Dios. Tengo 41 años sirviendo al Señor, y he leído la Biblia yo no sé cuántas veces, porque yo la leo, la comienzo y la termino, y la comienzo y la termino, pero la palabra es nueva cada día. Y el Señor llamó mi atención, y quiero compartir con ustedes algunas cosas que Dios me ministró. Dios
el que se ha revelado, siempre cuando anuncia algo, nos da señales para que entendamos el tiempo y podamos distinguir las cosas que Él anuncia. Acerca del nacimiento de Jesús, pues, desde el Génesis hasta Malaquías, los profetas hablaron del Mesías que iba a venir. Israel también esperaba la venida del justo. Pasaron como 1500 años, que es el tiempo desde Moisés hasta Jesús. Años, siglos de profecías. El Señor se caracteriza por esto. Él siempre da señales. No tiene que hacerlo, pero da señales. Hubo ocasiones, como el caso de Ezequías, que Dios le dijo a Ezequías: pide señal, te voy a sanar, pide señal. Y él no se atrevió. Y el mismo Dios dice: pide señal. Dios no tiene problema cuando le creemos a darnos señales. Él sabe que somos incrédulos, que desde que la serpiente engañó a Eva, esa mentira en contra de Dios la heredamos. Y una simple palabra de la serpiente acerca de una duda que sembró en el corazón de Eva, tenemos milenios dudando de Dios. Dios se alegra cuando le creemos, pero debido a que Él sabe que somos incrédulos, y debido también a que Él sabe que vivimos en un mundo confuso, y sabe también que el enemigo se vale de muchas cosas para confundirnos, Dios siempre quiere distinguir lo que es de Él de lo que no es de Él. Una señal es una marca, es una distinción, es algo que anuncia lo que Dios quería hacer, o lo que Dios en el pasado dijo que iba a hacer. Aquí, por ejemplo, habla de una señal que se le dio a los pastores. Por eso yo he titulado este mensaje: las señales del cumplimiento. En este caso, con relación a la venida del Señor. Nosotros también esperamos la segunda venida de Cristo. Amén. Y el Señor Jesús nos dio muchas señales. Yo creo que Jesús habló más de las señales de su venida que de cualquier otro tema. Fue un tema del cual Jesús habló mucho. Hay 3 capítulos: Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. El sermón escatológico de Jesús. Pero en sus predicaciones siempre habló de las señales de los últimos días, con advertencia. Él dijo: lo que le digo a uno se lo digo a todos, velad y orad. Nos dio consejo que no nos enredemos, que no nos envolvamos en los afanes de este mundo, en los engaños de las riquezas. Habló que la fe iba a escasear en los últimos días, el amor también. Muchas cosas habló Jesús para darnos señales de su venida. Pasó lo mismo con aquellas personas que Dios en su misericordia quiso que vieran el tiempo del cumplimiento de la venida del justo. Y yo puedo identificar 5 señales que el Señor dio a 5 personas, o a 5 tipos de personas. Y yo quiero que ustedes reciban el mensaje, porque aquí hay mucho que aprender. Mucho que aprender. Qué triste es que llegue el cumplimiento de algo que Dios ha anunciado reiteradamente, enfáticamente, como decimos en nuestro lenguaje, con lujos de detalles, y que cuando llegue el cumplimiento nuestros ojos estén cerrados, que no tengamos entendimiento, y lo que es de Dios pase por nuestros ojos sin que nos percatemos. Qué triste es esto. Qué triste es que, queriendo Dios revelarse, vemos las señales y es como si no las hubiésemos visto. Y eso es muy triste, porque
dejar de ver una señal de Dios, es privarse de lo que Dios quiere hacer, es quedarse rezagado, y eso puede tener una terrible consecuencia. Entonces yo quiero que miremos algunas cosas. Vamos a Lucas capítulo 1 y miremos la primera señal. Lucas capítulo 1. Vamos a estudiar estos capítulos y vamos a sustraer el mensaje de Dios para nosotros. Lucas 1, ¿ya lo tiene? Muy bien. Dice aquí, para que podamos entender, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Ahí está la pregunta de la duda. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba con señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Escuchen ahora, mis hermanos, esto. Pongan su atención acá. Dios elige esta familia, a Zacarías y a Elizabeth, que, como dice ahí, eran personas pías y temerosas de Dios. Dice que andaban sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Eran fieles de acuerdo a la ley de Moisés. Fueron elegidos para cumplir un propósito, para que naciera Juan, quien iba a preparar el camino al Señor. Este es el primer recurso de Dios para cumplir su propósito. Elige esta pareja de 2 ancianos ya de edad. Como dice ahí Elizabeth, el Señor había quitado su afrenta. Era una afrenta, una vergüenza para una mujer hebrea no tener hijo. ¿Por qué? Porque la señal en el pacto es: te multiplicaré y tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo.
Por eso era una maldición en Israel no tener hijos. Así se sentía Elizabeth, y también de la misma manera Zacarías. Y Dios los elige a ellos para que naciera el más grande de los profetas, en este caso Juan, para preparar el camino al Señor. Para que ustedes entiendan, en el tiempo de Jesús, según se dice, había tantos sacerdotes, tantos, que se cree que a veces los sacerdotes esperaban toda una vida para poder entrar una vez en su vida al santuario a quemar el incienso. Para que tengan idea, el incienso se quemaba cada día. Y había tantos sacerdotes que a veces esperaban toda su vida para poder entrar un día a quemar el incienso en el lugar santo. No sé si esta fuera la situación de Zacarías, pero así dicen los conocedores, los expertos en la Biblia, dicen eso. Eso quiere decir que esta ocasión era muy especial para Zacarías. Siempre era especial. Aunque Zacarías hubiese tenido otras oportunidades, siempre era una gran honra poder entrar al santuario a quemar el incienso. Cuando una de las veces que fui a Israel, tuve la oportunidad de ir al museo del templo, como le llaman. Es un lugar donde hay réplicas allí de los muebles del santuario. Y la señora que nos exponía, que presentaba, nos hablaba de los muebles que habían allí, de las reliquias que habían allí. Dijo algo entre tantas cosas, que una de las cosas que dijo a mí me conmovió. Y ella dijo que para los sacerdotes era tan santo quemar el incienso, que hubo ocasión en la historia de Israel que sacerdotes se suicidaban o se suicidaron porque cuando estaban meciendo el incienso, echando el incienso en el incensario, un granito de incienso cayó en el suelo. Era tan sagrado el incienso que para ellos lo veían como un gran pecado dejar caer el incienso en el suelo. Y algunos se suicidaron de tan santo que era el incienso para ellos. Es un extremo religioso, pero podemos aprender que a veces los religiosos son más piadosos que los que andamos en el espíritu, porque no toman con liviandad la cosa de Dios. Es para que tengan una idea cuán santo era quemar el incienso en el altar y con cuánto anhelo lo esperaba un sacerdote, y más un hombre devoto a Dios y fiel como lo era Zacarías. Se ve que era temeroso y piadoso, guardador de la ley junto con su esposo. Sucede que era el día de él, el día que Dios había determinado honrarlo. Iba a entrar al santuario. El Dios del cielo en su providencia le tenía una sorpresa a él. Y le dice: estos ancianitos han sido fieles a mí y han vivido en afrenta, en vergüenza por tantos años. Ya hasta han dejado de orar por un hijo porque creen que es imposible. Y yo he decidido hacer un milagro y los he elegido a ellos para que nazca el profeta que va a preparar el camino al Señor. Y Dios elige esa ocasión para darle el anuncio a Zacarías. Así que miren el momento glorioso, importante, trascendental para Zacarías por la honra de entrar al santuario a quemar el incienso, y para Dios que había seleccionado esa ocasión para darle la sorpresa, el gran anuncio de lo esperado toda la vida. Pero posiblemente estos ancianitos habían perdido la esperanza. No posible, la habían perdido, porque dijeron: ya estamos pasados en edad y es imposible biológicamente procrear. Así que se olvidaron del asunto, pero Dios no se olvida de lo que promete. Amén. Dios prometió a los piadosos, a los que guardaban la ley, largura de días, victoria contra los enemigos, prosperidad. Dios le dijo a los que guardan la ley, a los devotos como Zacarías y a Elizabeth: ustedes serán benditos en el campo, en la ciudad, bendita vuestra canasta. Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios les enviaría a ustedes. Esa fue la promesa. Y no va a haber estériles entre vosotros.
si ustedes guardan la ley. Y ellos guardaban la ley. Y el Dios fiel con los fieles decidió honrar la casa de Zacarías y de Elizabeth y quitar la vergüenza, la maldición y la afrenta de la casa. Y así como Zacarías esperaba ese momento para quemar el incienso al Señor, así esperó el Señor para dar el anuncio, la gloriosa noticia de que iba a ser padre cuando llega la ocasión. Miren lo que sucede. Dice aquí, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Esta es una pregunta que cualquiera hubiera hecho sin dudar. María, por ejemplo, más adelante van a ver, hizo una pregunta. Cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. ¿Cómo será esto? Es una pregunta semejante. Somos viejitos. Ya biológicamente no podemos procrear. ¿En qué conoceré esto? Esta misma pregunta se le hizo a Abraham a Dios cuando no podía tener a Isaac. Le dice al Señor: ¿cómo conoceré que te he de heredar si no tengo hijos? Y el que me va a heredar es un siervo nacido en mi casa. Y le dijo a Dios: ¿en qué sé que voy a heredar? La misma pregunta. Y ahí fue que Dios lo mandó a tomar animales, a hacer un sacrificio para luego hacer un pacto con él, según el Génesis. Así que esa pregunta la podía hacer cualquiera. Hay una imposibilidad biológica, no podemos tener hijos. Pero el ángel supo que en esa pregunta había mucha incredulidad. A veces esperamos algo de Dios, nos cansamos de esperar y pensamos que ya Dios se olvidó. Pero Dios no se olvida de lo que salió de su boca. Y es triste cerrar la puerta de la posibilidad al Dios que es un especialista en lo imposible. Nunca debiéramos de decir: Dios no lo va a hacer, especialmente si Dios lo prometió. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo prometió, lo va a hacer, tarde o temprano. Aunque haya pasado el tiempo para Zacarías y para Elizabeth, había ya pasado el tiempo de la procreación, pero para Dios no había pasado. ¿Qué tú esperas que Dios va a hacer? ¿Te cansaste? Entonces, en esa espera nació en el corazón de Zacarías la incredulidad. Y pregunta: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel olfateó incredulidad. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Déjame decirte que solamente 2 ángeles en la Biblia mencionan sus nombres. Miguel, príncipe que está a favor de Israel, según Daniel. Y en esta ocasión, y en otra ocasión, que Gabriel a María también le dio su nombre. No acostumbran los ángeles a dar su nombre, porque los ángeles no hablan de ellos, hablan del Señor. Amén. Manoa se empeñó en saber el nombre del ángel y le dijo: ¿por qué quieres saber mi nombre, que es admirable? Y dijo: ay, admirable. Entonces era el ángel del pacto. Era Jesús. ¿Cómo yo lo sé? Porque Él es el único admirable.
El ángel del pacto. El ángel del pacto, que según los profetas era el Mesías que iba a venir. Vas a ver el ángel del pacto, dice Zacarías. Estoy hablando ahora del profeta, no de este Zacarías. Entonces, le dice, ¿en qué conoceré? Y le dice, porque yo soy viejo y mi mujer también. Y le dice, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. El original dice que siempre estoy en la presencia de Dios. Y he sido enviado para darte esta noticia. ¿Y tú crees que voy a venir a la presencia de Dios, que estoy muy ocupado en su servicio, a venir a decirte una mentira? Yo que estoy tan ocupado siempre en la presencia de Dios, sirviendo a mi Dios, y dejo de hacer los asuntos y me dice, cesa, Gabriel, deja los demás servicios y vete donde el viejito Zacarías y dámele la noticia. Y yo he venido a dártela. Y tú me vienes ahora a dudar. He venido yo de tan lejos de la presencia, dejándolo todo para darte el anuncio, y ahora tú no lo crees. Qué triste cuando Dios llega ya no lo creemos. Y esta es la primera señal. La señal de la incredulidad. La señal a un incrédulo. Y miren cuál es la señal. La señal es, por cuanto no creíste, te quedarás en silencio hasta que se cumpla. Así dice el original. Quedarse mudo, dice, te quedarás silencioso. Es lo que dice el original. Te quedarás silencioso hasta que sus ojos lo vean y tus oídos escuchen el anuncio que el niño nació. Qué triste la señal. Te vas a quedar mudo hasta que tú lo veas. Esa es la señal. Qué señal más extraña. Enmudecer al incrédulo hasta que se cumple el anuncio de Dios. ¿Cuánto hay que aprender? Y dice, escuchen ahora. Voy a leer el 18 y 19 para que entiendan. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy siempre en la presencia de Dios. Estoy leyéndolo de acuerdo al original. Y he sido enviado de parte de Dios a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Por cuánto? Señal. No creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y la señal es, te voy a enmudecer. Y eso te va a hacer como señal. Y el día que tú abras la boca, va a ser porque te vas a gozar en el cumplimiento. Qué glorioso. Entonces, cuando vino el cumplimiento, vean el versículo 57. Cuando vino el cumplimiento dice, y cuando a Elizabeth, el 57, se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, y se regocijaron con ella, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijo, ¿por qué? Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. Qué triste que fue por seña. ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla,
escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Qué triste que el mudo tuvo que pedir una tablilla para escribir, porque se quedó en silencio hasta el día del cumplimiento. Al momento fue abierta su boca. Ahí terminó la señal. Y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, escuchen cuando abrió la boca. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad, en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Habló el mudo. ¿Cuándo habló el mudo? Cuando vio el cumplimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice, amados, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Saben lo que yo aprendo? Zacarías era un ministro, un sacerdote de Dios, un hombre honrado por Dios. Se sobreentiende que como sacerdote, por la honra y porque su trabajo era servir a Dios en el santuario y leer las escrituras y conocer a Dios, se sobreentiende que él tuviera más fe que el resto del pueblo. ¿No es así? Por ser un líder en Israel. Pero era todo lo contrario. Era un hombre piadoso, pero incrédulo. O debido a la frustración de tantos años esperando, llegó a ser un incrédulo. Pero la Biblia dice: con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Dígalo conmigo: con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Esto quiere decir que cuando el corazón no tiene fe, la boca no debe decir nada. Porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa. La boca confiesa lo que cree el corazón. Si el corazón es incrédulo, la boca queda muda. Qué triste un ministro incrédulo, qué triste un ministro enmudecido, porque no le cree a Dios. Pero el día que vio, habló, porque ahora creyó la palabra de Dios. Y la primera señal es que Dios enmudeció al incrédulo. Qué triste señal. Miremos la segunda señal. Capítulo 1, desde el 26 en adelante. Dice, versículo 26: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El 28. Y entrando el ángel
en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Prácticamente la misma pregunta, pero María no había incredulidad. María simplemente preguntó por la imposibilidad. Me estás anunciando que yo, una virgen, voy a tener un hijo. Yo no conozco varón. Estoy desposada con José, pero no me ha tocado todavía. ¿Cómo será esto? La misma pregunta prácticamente, pero en ella no había incredulidad, sino que estaba presentando a Dios la lógica de la imposibilidad. Porque la imposibilidad tiene una lógica, pero Dios rompe la lógica y cumple con su palabra. Amén. Amén. Y dice aquí: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínense, María que dice, que pregunta cómo será esto, y ahora le vienen y le anuncia un misterio: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, te hará sombra, y lo que nacerá de ti será el santo de Dios. Dice María: si antes no entendía, ahora menos. Pero se dispuso y dijo: he aquí, dice aquí. Ahora le dice el ángel. Escuchen ahora la respuesta del ángel, y aquí está la segunda señal. Ella pregunta: ¿cómo será esto? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra, y lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios. Dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y entonces María que pregunta: ¿cómo será esto? La señal de fe que Dios le da. Fíjense, a Zacarías le dio una señal de castigo, diríamos así, de reprensión por su incredulidad. A María le ayuda a creer y le dice: María, tu parienta, ¿te acuerdas de la viejita Elizabeth? Algunos dicen prima, la Biblia dice parienta. Tu parienta, vamos a decir, vamos, para que entendamos, la prima tuya, la viejita Elizabeth, ¿te acuerdas de ella? Pues mira, a ella la llamaban la estéril, y la estéril va a parir. Amén. Y me gusta: la que llamaban estéril va a parir. Esta es la señal. La señal para Zacarías: te vas a quedar mudo, por cuanto no creíste. La señal para María es: María, la vieja acaba de quedar embarazada. Y miren lo que dice el versículo que sigue. Y le dice: porque nada hay imposible para Dios. ¿Saben cómo dice el original? El original usa la palabra rema, palabra. En otras palabras quiere decir: ninguna palabra es imposible para que Dios la cumpla. Ese es el sentido del original, porque usa la palabra rema. Ninguna palabra es imposible para que Dios la cumpla. Si lo dijo, lo cumple.
Ningún rema es imposible para que Dios lo haga realidad en tu vida. Si lo dijo, lo hará. Amén. ¿Pueden ver una diferencia entre el que no le creyó y el que le creyó? Al que no creyó, lo silenció hasta que vio el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Y a la que creyó, aunque presentó la imposibilidad, le dijo: María, María, tu pariente Elizabeth, la vieja, que era imposible que diera luz, ya está embarazada. Porque no hay ninguna palabra que sea difícil para que Dios la cumpla. Dar un aplauso al Señor. Amén. Amén. Cuando alguien le cree a Dios, Dios le da más evidencia. Al que cree, Dios le da más. Al que no cree, le quita, le cierra la boca. Qué glorioso. Y miren cómo María se dispuso, el 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué tremendo. Y se levantó Elizabeth, o sea María, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Dice María: este milagro yo no me lo pierdo por nada. Y salió a ver lo que Dios había hecho. No porque dudaba, sino porque se quería gozar en el rema, la palabra cumplida por Dios. Cuán hermoso. Jesús le dijo a María frente a la tumba de su hermano: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El que cree va a ver la gloria. Todos los que creen van a ver la gloria de Dios. Amén. Hermanos, la fe no solamente debe ser probada como el oro y debe pasar por el fuego. La fe también debe crecer, debe aumentarse. Y la fe crece cuando le creemos a Dios. La fe se ejercita cuando creemos a Dios. Dios se hace cada día real en aquellos que le creen. María salió a ver el milagro inmediatamente. Pero Dios le dijo a Zacarías: cuando llegue el tiempo, aunque no pasó mucho tiempo. Y dice el versículo 41: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Santo Dios, un saludo que se estremeció el vientre de la viejita, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? La señal del vientre. ¿Cómo lo supo? La señal del vientre. Algunos piensan que María tenía como 13 años o 14. Era una niña embarazada. ¿Cómo lo supo? La señal. Este muchacho es un milagro de Dios en mi vientre, que le va a preparar el camino al Señor. Y ahora cuando alguien que está embarazado de un propósito de Dios se encuentra con otra persona que también está embarazado de un propósito de Dios,
El vientre tiembla. Aleluya. Amén. 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 Una simple salutación y Juancito saltó en el vientre. Y no solamente Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué sigue diciendo? Dice versículo 43: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo lo supo ella? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Amén. Apenas entró el sonido de tus palabras en mis oídos, la criatura saltó. Juan estaba en el vientre alabando a Dios. Porque sabía que Jesús estaba formado en ese vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cómo dice? Bienaventurada la que creyó. Porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza, significa la pequeñez de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Santo. Fíjense que cuando uno ve la gloria de Dios, lo próximo es alabar. ¡Aleluya! Amén. Cuando Zacarías vio al niño y vio lo que sucedió, alabó al Señor y profetizó. Elizabeth, cuando vio la salutación y lo que pasó en su vientre, que Juan estaba saludando a Yeshua de vientre a vientre, comenzó también a glorificar a Dios. Y María, cuando le anuncian lo que pasó, comenzó a alabar a Dios también. Los que ven a Dios, alaban a Dios. Amén. ¿Quiénes hablarán de ti sino aquellos que han visto tu gloria? Amén. Es diferente la señal a un incrédulo que la señal a un creyente. Muy distinta la señal de Dios. Cierra tus ojos. Padre bendito, Dios eterno. Palabra sencilla, pero cargada de significado para nosotros. Lo primero que quiero hacer es pedirte perdón por mi incredulidad y por nuestra incredulidad como iglesia en las naciones. Perdónanos, Dios. Las señales se han cumplido en nuestros ojos y tenemos unos razonamientos que son indignos de ti. Perdónanos. Perdónanos. Que esto nos ayude a creer y a esperar y a mirar a los cielos como tú has dicho, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Esperando el día de la manifestación de los hijos de Dios, el día del Señor. Ayúdanos a mirar todas las señales, a estudiarlas y a estar atentos
como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el sol sale en nuestros corazones. Ahora el pesebre en nuestro corazón. Ayúdanos a ser movidos por el Espíritu como el ancianito Simeón. Ayúdanos a meternos en el templo, a orar y a vigilar y a mirar los cielos como los sabios mirando, porque la salvación viene desde los cielos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, perdona nuestra incredulidad y ayúdanos a estar apercibidos para cuando llegue la venida del Señor no nos tome de sorpresa. Mira que hubo tantas advertencias en tus mensajes, Jesús. Dijiste que tú vendrías como un relámpago que nace en el oriente y se muestra hacia el occidente. Dijiste que tú vendrías como un ladrón en la noche que no anuncia su venida. Pusiste tantas ilustraciones en las parábolas, Señor, de las vírgenes prudentes y otras ilustraciones bíblicas. Ayúdanos a querer a tu palabra, Señor. Perdona nuestra incredulidad y permite que esta palabra y estos ejemplos nos ayuden a poner los ojos en las señales y a pasar la prueba de la fe. Venga tu reino sobre nosotros. Y así como estos que creyeron a tu palabra pudieron ver al Rey y gozarse en su venida, que nosotros de la misma manera el día del Señor estemos apercibidos, que no sea una sorpresa para nosotros, sino que lo estemos esperando y que las señales que nos, como dice la palabra, nos están señalando que Él viene pronto y que estamos en el tiempo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.